Buenas tardes, saludo nuevamente a todos los alumnos de sexto semestre de filosofía. Vamos a continuar con las clases correspondientes a la asignatura de filosofía para este semestre 2020A. En los tres temas que vimos anteriormente, ya iniciamos con el bloque 3, que es la filosofía moderna y algunas posturas filosóficas contrarias al proyecto moderno. Vamos a analizar la cuarta corriente que corresponde a lo que es la filosofía moderna en relación a lo que es el problema del conocimiento. Es la corriente del idealismo de Hegel. En esta clase vamos a buscar la manera de que ustedes puedan conocer las principales ideas del idealismo y complementarlas con las anteriores tres corrientes que hemos visto para que finalmente, ahora sí, tengamos una reflexión de lo que proponen las cuatro y podamos nosotros hacer nuestras propias posturas o puntos de vista acerca de estos postulados. El idealismo, como ustedes podrán observar en la imagen, nuevamente, igual que el racionalismo, nos vamos a centrar ahora en la mente humana, en la razón. Recordemos que para el empirismo se centraba más en el objeto, o sea, fuera de la mente humana, y posteriormente el criticismo retornamos a lo que es la razón humana, pero más el criticismo fue más allá en el sentido de que se centraba más en el proceso, en ese proceso que se da dentro de la mente humana para poder construir el conocimiento. Y le interesó al criticismo saber hasta dónde podemos conocer. De manera muy breve trataremos de explicar qué es el idealismo. Esta corriente es un conjunto de corrientes filosóficas que se opone al materialismo. Por lo tanto, se opone en gran medida al empirismo, que se basa en los objetos. Afirma que para comprender la realidad no alcanza con el objeto en sí, que es percibido por los sentidos, sino que es necesario tener en cuenta las ideas, los sujetos pensantes y el propio pensamiento. Como podemos ver en esta definición, aparecen las ideas que manejan los racionalistas y los sujetos también que maneja el criticismo y el racionalismo y, y el propio pensamiento, o sea, el proceso, lo que surge de las ideas. Y al objeto sí como que lo toma en cuenta, pero al decir que no alcanza, quiere decir que los reconoce, pero no les da una importancia relevante. Representantes de el idealismo. Esta corriente en verdad surge, es un conjunto de corrientes, como ya lo dijimos, no es, hay varias corrientes
que surgen desde la época antigua, siglo IV antes de Cristo, y se ha venido desarrollando hasta la época contemporánea. Por eso ustedes en la imagen están viendo ahí algunos filósofos que también participaron o también tuvieron sus aportaciones en otras corrientes, como fueron sobre todo el racionalismo y el criticismo. Pero es una corriente que se ha desarrollado a través de la historia. Vamos a revisar en qué consiste cada una de estas corrientes idealistas. Empezaremos por lo que es el idealismo platónico. Como su nombre lo dice, fue Platón quien dio los primeros principios del idealismo desde la época antigua, siglo IV antes de Cristo. Platón sostuvo que las ideas constituyen un mundo suprasensible, fuera del ser, es decir, un mundo que se intuye de manera intelectual y no solo a través de los sentidos. Es por medio del intelecto y la razón como se logra conocer el mundo real. Ojo con esta definición. Platón dice que las ideas existen fuera del ser, es decir, el conocimiento no está dentro de la mente humana, el conocimiento se encuentra en el exterior. De tal manera que tomando esto de manera muy radical, podríamos decir que podemos nosotros salir e ir y tomar pues una cantidad de conocimiento y traerla. La segunda corriente, el idealismo objetivo. Para esta variante filosófica, las ideas existen por sí mismas y solo se pueden descubrir mediante la experiencia. Su misma definición de objetivo nos dice lo mismo que Platón, que las ideas se encuentran en los objetos, o sea, en el exterior de la mente humana. Por lo tanto, tanto para el idealismo platónico como para el idealismo objetivo, el conocimiento, el proceso de conocimiento va a iniciar del exterior hacia el interior del ser humano. Otra corriente es el idealismo subjetivo. Estos filósofos sostenían que las ideas existen en la mente del sujeto y no en un mundo exterior independiente. Como nos podemos dar cuenta, esta corriente dice lo contrario de las dos anteriores. Esta corriente considera que las ideas y el conocimiento surge a partir de la mente humana y no del mundo exterior. El idealismo alemán es otra corriente de estas posturas. Contempla que la verdadera esencia del objeto existe debido a la actividad subjetiva del pensamiento, que lo reconoce como algo real y no como algo abstracto. Para este idealismo sí reconoce al objeto externo, pero dice que el objeto externo va a tener existencia en la medida que lo reconozca el pensamiento. De tal manera que tú ahorita que estás observando tu celular, tu computadora, si lo reconoce tu pensamiento, existe, pero si no reconoce, no existe. Por lo tanto, el sujeto es el que determina al objeto. Y por último, tenemos al
idealismo trascendental, que trasciende, la palabra lo dice. Y este es el principal representante, es el filósofo Kant. Fue quien sostuvo que para que tenga lugar el conocimiento es necesaria la presencia de dos variables. La primera la llama fenómeno, o sea, la manifestación directa de los sentidos, es decir, el objeto de una observación empírica. La variable 2, el noumeno, que es lo pensado, que no corresponde a una percepción de los sentidos. Puede ser conocido por medio de la intuición intelectual. Kant sostiene que el conocimiento está condicionado por los fenómenos, mientras que los noúmenos son los límites de lo que puede ser conocido. Las condiciones de todo conocimiento son dadas por el sujeto y todos los fenómenos derivados de su percepción son considerados como representaciones de la realidad. Las cosas en sí mismas no constituyen lo real. O sea, si tú estás observando tu laptop, él no tiene presencia real. La presencia real, la existencia, depende de tu pensamiento. Principales características de estas posturas del idealismo. La primera es que consideran que el intelecto es el que permite formar una idea determinada de las cosas que percibe a través de los sentidos. La segunda es que consideran que la razón no se identifica con lo finito o material, sino que alcanza lo infinito, como puede ser la concepción de la existencia de Dios. Recordemos que para el empirismo no se podía conocer el futuro, mucho menos el infinito. Para esta corriente es posible conocer aspectos del futuro a través de esa actividad intelectual. Y por último, no se conforma con lo que en apariencia perciben los sentidos, sino que está ligado a una realidad superior de la conciencia del ser. Es decir, que tenemos que dudar de lo que perciben nuestros ojos, tenemos que dudar de lo que escuchamos, tenemos que dudar de lo que saboreamos, ¿sí? Hasta que la mente humana o la conciencia nos dé validez de eso que percibimos. Como resultado de estas posturas del idealismo ya concretados en hechos reales, se tiene que surgieron los derechos humanos. Pues estos surgen a partir de ideas universales que tuvo consecuencia en Francia después de la Revolución Francesa y pues sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial también, y entonces empezaron a partir de todos esos hechos históricos, se fueron generando ideas relacionadas con los derechos humanos, y bueno, en la actualidad, como todos sabemos, los derechos humanos están establecidos y son una realidad que están escritas bajo ciertas leyes. Otro hecho fue la Revolución Francesa. Este movimiento tuvo como premisas o como ideas la libertad, la igualdad y derechos humanos. Se basan en conceptos del idealismo social y político. Y en lo que se refiere a la literatura, pues es una obra conocida como Don Quijote de la Mancha,
y que se caracteriza por un personaje que soñaba y se perdía en su propio mundo de ideas. Es decir, su pensamiento no tenía límites. Y un tercer hecho es la frase de Descartes que dijo, pienso, luego existo. Esta es una frase que identifica muy bien a esta corriente idealista. En conclusión, podemos decir que el idealismo propone un nuevo concepto de racionalidad, diferente a la que propone el racionalismo y el criticismo, ya que considera que la razón es infinita, absoluta y creadora. Con esta postura establece también una nueva relación con la ciencia y la religión, porque a partir del idealismo, la filosofía, al considerar que la razón es infinita, pues también considera que se puede conocer la presencia de lo que no vemos o de lo que no observamos. O sea, algo similar a lo que postula la religión. Y en cuanto a la ciencia, pues la ciencia se basa principalmente en una razón absoluta, basada en aspectos comprobables bajo un método científico. Bueno, para finalizar, ahora sí, retomando todos los apuntes que ustedes hicieron en cuanto a los 4 temas que corresponden a las corrientes filosóficas de la filosofía moderna, les voy a pedir que elaboren un organizador gráfico que puede ser un cuadro sinóptico o un mapa conceptual en donde especifiquen las características, ventajas y desventajas del racionalismo, empirismo, criticismo e idealismo. Esta actividad, cuando se inicie nuevamente las clases, la tendrán que entregar con su maestro que les imparte la asignatura de filosofía para que se la revise y podrá asignarles un valor hasta de 10%. Y antes de concluir, yo quisiera, aprovechando lo que hemos aprendido de estas 4 corrientes de la filosofía moderna, hiciéramos la siguiente actividad de reflexión y nos planteáramos la pregunta siguiente. Entonces, ¿dónde inicia el proceso del conocimiento? Esperemos que puedan ustedes ahí reflexionar y tengan una respuesta con sus propias ideas, sus propios pensamientos y ustedes puedan generar una idea acerca de esta pregunta. Yo les doy las gracias por su atención. Con esto cerramos un tema del bloque 3 y nos vemos en las siguientes intervenciones.